Hola, bienvenidos. Estáis escuchando el podcast de Gas Renovable. Hoy estamos realizando nuestras entrevistas desde un lugar muy especial, el Palacio de Congresos de la ciudad de Valencia, que está acogiendo la Conferencia Mundial de Digestión Anaerobia en su 19 edición desde el día 9 al 13 de junio. La primera entrevista que vamos a realizar, porque vamos a realizar una serie de entrevistas a lo largo de estos días, es a Raúl Muñoz, investigador del Instituto de Procesos Sostenibles de la Universidad de Valladolid. A Raúl ya lo conocemos en Gas Renovable porque le hemos entrevistado. En alguna ocasión hemos coincidido con él en algún que otro evento y bueno, decir que es un placer poder tenerlo aquí en persona y que inaugure esta serie de entrevistas. Muy buenos días, Raúl, y bienvenido al podcast de Gas Renovable en IWA. Vale, buenos días, también el placer es mío. Bueno, pues Raúl, lo primero antes de entrar en materia, cuéntanos un poco cómo ha sido la experiencia, porque ayer te tocó hacer una ponencia delante de ¿cuántas personas? Sí, eran como 750, sí, es un honor, ¿no? Sabes que el comité organizador del congreso, el comité científico, te elijan para dar la charla plenaria, ¿no? Que abre el congreso más importante de digestión anaerobia, de producción de biogás, de biometano. Pues es un honor. Es cierto que, sabes, que había dado ya, sabes, había en otros congresos de digestión anaerobia, en la edición 14 y en la 16 había dado también una conferencia, keynote, pero realmente las plenarias son los eventos más importantes y estoy pues muy agradecido y orgulloso. Pero esta vez ha sido aquí en España. Sí, también es cierto que también muchas veces también es un doble honor, ¿no? Bueno, pues la primera pregunta, Raúl. ¿Por qué debería importarle a cualquier persona, al ciudadano de a pie, lo que se está debatiendo aquí esta semana? Sí, al final se está hablando de gestión de residuos, que está relacionado con la contaminación, que en último término está relacionado con la salud. Se está hablando de energía, que en último término se está hablando de la calidad de vida, de los bolsillos, ¿no? Porque al fin y al cabo la energía es la que controla la inflación, y lo hemos visto estos años. Se está hablando de recuperación de nutrientes. España no tiene fósforo, no tiene gas natural, con lo cual no tiene capacidad de producir de forma autónoma nutrientes, y se está hablando de recuperar nutrientes como biofertilizantes, y eso en último término afecta a nuestra seguridad alimentaria. O sea que al final se está hablando, en cierto modo, de la autonomía energética y alimentaria del país. Qué importante esto que estás diciendo, Raúl. Por eso he elegido esta primera pregunta para todos los entrevistados, porque al ciudadano de a pie estas cosas lógicamente les parecerán muy técnicas, me lo parece hasta a mí, ¿no? Reunir aquí a más de 700 investigadores, académicos, catedráticos, empresas tecnológicas, startups, centros tecnológicos, universidades, claro, le debe parecer algo muy lejano, pero con qué facilidad acabas de aterrizarlo a pie de tierra, que es algo importante para todos, todos los que vivimos en este planeta. Sí, al final nosotros, en cierto modo, por lo menos en universidades, pues nos pagan de los impuestos de los españoles, ¿no? Y nuestro deber es desarrollar tecnología para facilitar la vida de aquella gente cuyos impuestos nos están pagando. Al servicio de la sociedad. Sí, señor. Muy bueno. Y después, bueno, ya lleváis 3 días, ¿no? Ya de congreso, después de todo lo que has visto y escuchado, ¿qué innovación crees o piensas tú que transformará este sector en las próximas décadas? Sí, al final yo creo que este congreso ha sido el del verdadero cambio de paradigma, de chip, ¿no? La digestión anaerobia, por mucho que se esté hablando estos años en España, que parece que es algo galáctico, la tecnología anaerobia es una tecnología madura, comercial. El número de presentaciones científicas de digestión anaerobia es mínima. Eso quiere decir que ya todo se sabe. O sea, ya todos los procesos se tienen controlados, se saben cómo operar, se saben. Lo que se está investigando ahora es cómo gestionar de forma eficiente y sostenible los flujos que salen derivados del tratamiento de residuos en el proceso de digestión anaerobia. Se está hablando de cómo recuperar el CO2 del biogás, de otros usos que se les puede dar al biometano. Se está hablando de cómo extraer compuestos de valor a partir de los efluentes líquidos. O sea, se está hablando de cómo gestionar de forma eficiente y producir bioproductos a partir de la digestión anaerobia.
¿vale? Antes el digestor anaerobio era una forma de reducir el volumen de residuos para gestionar menos, era una forma también de producir energía renovable, eléctrica y térmica, y ahora se está hablando de, ¿sabes? de procesos para producir bioproductos, más que un concepto de biorefinería similar a las refinerías petroquímicas, ¿no? En el que entra petróleo y sale una serie de productos, pues aquí entran residuos y salen una serie de productos comerciales, locales, y no dependemos de traer petróleo de Oriente Medio, de Irán o de Estados Unidos. Qué importante todo lo que estás diciendo, ¿eh? Parece que no, pero... Raúl, tú trabajas en tecnologías capaces de transformar CO2 en nuevos productos útiles. ¿Estamos cerca de convertir un residuo como el dióxido de carbono en una materia prima con valor económico y social? Sí, ahora mismo digamos que las pruebas de concepto en laboratorios están hechas y son, ¿sabes? Y muestran unos números razonables, ¿no? Lo que estamos ahora en la fase es de validación. Y contamos, la verdad, en España a través de programas como CEDETI o de la Comisión Europea, con programas para hacer un escalado a un tamaño más grande, a un tamaño piloto, en el que ya participan las empresas, y con las empresas de la mano nosotros hacemos la transferencia de tecnología. Al final estamos evaluando la tecnología en un ambiente real y vemos realmente el alcance y el potencial que tienen estas tecnologías. O sea que ahora mismo, ¿sabes? Digamos que estamos en fase de validar que a partir de los residuos se pueden generar productos de valor medio y de muy alto valor. ¿Y por qué esto es tan importante? ¿Por qué de repente, yo que me dedico a la comunicación y a estos temas, aunque no soy experta, en los últimos meses no se hace más que hablar del CO2, de cómo gestionarlo, recuperarlo, de cómo aprovecharlo una vez que se ha obtenido después de estos procesos? ¿Por qué es tan importante? Se habla yo creo que se está hablando de CO2, se está hablando de fertilizantes, porque al final es un tema, yo creo que este último año o 2 años nos hemos dado cuenta de que Europa y España somos muy frágiles, no tenemos recursos naturales, no tenemos energía, no tenemos fertilizantes, y tenemos que gestionar la materia de una forma eficiente, porque si alguien decide, o sea, cortar el flujo de gas, cortar el envío de petróleo, cortar el envío de fertilizantes, nos morimos de hambre o nos morimos de frío. Y al final se trata, o nos arruinamos. Entonces, exactamente, ¿sabes? Yo creo que, ¿sabes? Europa se ha dado cuenta de que es muy frágil y hay que desarrollar tecnología para ser autónomos. Y el ciudadano tiene que darse cuenta de que, ¿sabes? De que esto no es, ya no vivimos en el imperio español y vivimos, ¿sabes? O sea, el mundo ha cambiado muy, muy rápido y nos tenemos que adaptar. Esta situación geopolítica que nos tiene a todos como en una partida de ajedrez. Aprovecho para compartir con la audiencia que el Instituto de Procesos Sostenibles de la Universidad de Valladolid es uno de los mejores de España, y me atrevo a decir que de Europa y puede que del mundo. No se dice el mejor, pero uno de los mejores. Y aprovecho a la audiencia que esté interesada en todos estos temas a que visite su página web y que compruebe por ella misma la cantidad de proyectos y de investigaciones interesantes que lleváis a cabo. Sí, muchas gracias. Os doy la enhorabuena, porque hasta yo, que no soy de verdad una experta, yo me dedico a la comunicación, yo investigo mucho, leo mucho, pero no soy una experta. Y bueno, yo me quito el sombrero cuando leo algunas cosas de las que estáis haciendo. Sí, algunas me cuesta más que otras entenderlas, pero bueno, me busco la vida y las acabo entendiendo y yo digo, ¡ole! Sí, la verdad es que estamos trabajando para ello. El mérito pues viene ya de hace 50 años, ¿no? Los primeros profesores que... O sea, el Instituto de Procesos Sostenibles no existía, sí que existía el Departamento de Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente, y los profesores que en aquel momento estaban, Fernando Fernández Polanco, algunos de los que todavía están, Pedro García Encina, pues al final ellos fueron, ¿sabes? Iniciaron un poco los desarrollos de digestión anaerobia, y luego otros que nos hemos añadido después, que nos hemos unido al departamento, y después se creó el instituto, pues estamos contribuyendo a diversificar la investigación y a, ¿sabes?, a hacerla más competitiva e internacionalmente pues reconocida, ¿no? El ejemplo ¿sabes?, de la conferencia plenaria ayer, pues es un ejemplo del reconocimiento internacional que tiene el instituto. Pedro García, otro gran investigador con el que he tenido el placer de compartir algunos eventos y también. Mucho talento hay ahí en vuestro instituto. Siguiente pregunta. Venga, Raúl. También investigas la producción de proteínas a partir de gases renovables. ¿Podríamos llegar a alimentar animales o incluso personas gracias a tecnologías derivadas del biogás? Sí, yo creo que al final es una realidad. Ya ¿sabes? La EFSA, que es la agencia europea un poco que valida
la seguridad alimentaria de determinados productos y determinadas proteínas, tiene una serie de microorganismos validados, ¿no? Cupravidus necator, Methylcoccus capsulatus, que son bacterias que son capaces de crecer a partir del metano del biogás o del CO2 del biogás. Y al final es una cuestión de ver cómo intensificar el proceso para convertir el CO2 del biogás o el metano del biogás en una proteína que puede ser un ingrediente para la alimentación animal. Además tiene mucho sentido. De hecho, tenemos un proyecto europeo en el que somos coordinadores técnicos junto con el Instituto de Tecnología de Aragón, que son coordinadores administrativos del proyecto, en el que intentamos, a partir del biogás producido de los residuos de purines o de residuos vacunos o de residuos avícolas, transformar ese biogás en proteína microbiana, que es un ingrediente para los animales que han generado ese purín, ¿no? Tenemos que cerrar el círculo dentro de la granja. No sé si has comentado algo de la ectoína, que es una cosa que a mí me llama mucho la atención porque se utiliza para cosmética. ¿También es otra proteína? También sí, es una proteína de muy alto valor, ¿no? Sí. Es una proteína que se emplea en la industria cosmética, ¿sabes? Por sus propiedades únicas, también en la industria farmacéutica, y también se puede producir a partir del biogás. Es uno, digamos, de los procesos estrella que tenemos para valorizar el biogás. Empezamos a trabajar ya en el año 2016 en la tesis de una compañera de Sara Cantera, y después hemos ido desarrollando el proceso, ¿sabes? Y son procesos que permiten hacer la digestión anaerobia muchísimo más competitiva. Muy bien. Y ya vamos a por la última pregunta, Raúl. ¿Qué mensaje te gustaría trasladar a la ciudadanía sobre el papel que puede desempeñar, ¿vale?, los ciudadanos, tanto en la gestión de residuos como en cualquier otro tema, para construir un mundo más sostenible? Sí, al final el ciudadano tiene un papel fundamental. A nivel de gestión de residuos, en las ciudades se puede producir mucho biogás. La clave está en que los ciudadanos, su basura orgánica, de una forma civilizada y racional, la depositen en los contenedores. ¿Sabes? La leyenda urbana de que al final viene un camión y lo mezcla todo, eso es algo que la gente quiere asumir porque son vagos y no quieren separar, pero ya no es la realidad. Echarle la culpa al otro. Es la realidad, o sea, es como decir, el cambio climático no existe, porque si existiese tengo que hacer cosas y no me apetece, porque realmente soy vago. ¿Sabes? Al final hay que asumir que el ciudadano tiene una responsabilidad y si gestiona bien los residuos, se produce más biogás, ¿sabes? Existe un recurso energético, se pueden gestionar los residuos, y luego a nivel de aceptación en pueblos, ¿no? Darse cuenta es realmente enterarse muy bien, porque se emplean mucha energía los ciudadanos de los pueblos en los que se instalan plantas en buscar noticias, en informarse, pero muchas veces muchas de esas noticias son falsas. Estaría bien informarse de una forma razonada cómo son los proyectos, y también toda esa energía que se emplea en tener información, en marear la perdiz. Sabes que al final el miedo es entendible. Toda esa energía se podría destinar en asegurarse que las administraciones públicas van a garantizar que esas plantas que se instalen no tienen ningún impacto ambiental, y de esa forma, ¿sabes?, se va a generar empleo local, ¿sabes?, se va a generar valor, y las personas no van a tener que preocuparse porque digamos que la Junta de Castilla y León o la comunidad, ¿sabes?, la consejería va a ser garante de que no hay emisiones de olores, de que no hay fugas en los acuíferos, y que los residuos se gestionan de forma sostenible. O sea, que el primer eslabón siempre las personas, tanto en la gestión de residuos como en cualquier otra temática relacionada con el cambio climático y la sostenibilidad. Tenemos que reciclar más y mejor. Sí, hay que educarnos mejor, enterarnos mejor, porque, ¿sabes?, ahora mismo el acceso a la información muchas veces está muy mal gestionado y malintencionadamente dirigido. También no sé muchas veces por qué, pero así es. Apelamos a la responsabilidad individual. Bueno, pues hasta aquí la entrevista, Raúl. Muchísimas gracias por haber compartido tu tiempo y tu expertise con todos nosotros, y te deseamos que disfrutes lo que queda del Congreso. Estaremos nosotros también por aquí mañana y pasado. No sé si vas a la visita el sábado. No, yo no. Sí, mañana tengo que tengo obligaciones, así que mañana regreso a casa. Perfecto, pues muchísimas gracias a vosotros. No, muchísimas gracias a ti. Hasta la próxima, Raúl. Muchas gracias. Adiós.